Bienvenido a una nueva clase. En esta ocasión vamos a ver cómo construir estructuras iterativas. Las estructuras iterativas lo que van a realizar es la repetición de un código concreto siempre y cuando se cumpla una condición. De esta forma vamos a poder reproducir cierto conjunto de instrucciones un número determinado o indeterminado de veces que nos van a ayudar a realizar diversas construcciones de nuestro código. Para ello, las tres estructuras iterativas más representativas y las que vamos a ver a lo largo de la clase van a ser el while, el for y el do while. Vamos a ver en qué consisten estas tres sentencias iterativas. Bien, lo primero que voy a hacer es construir, como siempre, una variable, pues vamos a llamarla x directamente, y vamos a darle un valor a x, vamos a asignarle pues el valor 1. Bien, vamos a comenzar por ver la estructura while. La estructura while, que si la traducimos significa mientras, lo que va a hacer es ejecutar un código mientras se cumpla la condición que le indiquemos. Es decir, mientras, y aquí dentro escribiremos la condición, mientras se cumpla esa condición, ejecutaremos todas las sentencias que incluyamos entre las llaves. Por ejemplo, mientras x sea menor que 20, vamos a hacer lo que vamos a hacer es sumarle 1 a x. Sumarle 1 a x sería así. A x le asignamos el valor que x ya tiene más 1 y podemos atajar, o se puede utilizar una expresión abreviada que es directamente x más más. Además, vamos a hacer pues por ejemplo, vamos a dejarlo así y cuando terminemos el bucle vamos a hacer un alert con x. Fijaos, ¿qué es lo que va a ocurrir con el flujo del programa? Va a comenzar, va a crear la variable x y le va a asignar el valor 1. Va a entrar en el bucle mientras sea menor que 20. ¿Es menor que 20? Sí, se cumple la condición, entonces entra y le suma 1. Ahora x vale 2. Y cuando termina el while, vuelve arriba del while y vuelve a comprobar, a checar si se cumple la condición. ¿X es menor que 20? Sí, porque vale 2. Entonces vuelve a entrar y le sumará 1. Entonces ya valdrá 3. Y volverá a entrar. Y así estará constantemente ejecutando el bucle hasta que esta condición no se cumpla. Cuando x valga 20, no será menor que 20. Entonces saltará y no ejecutará el código y continuará el flujo normal del programa lanzando este alert con el valor de x. Vamos a comprobarlo, para ello guardamos, abrimos el documento y fijaos cómo efectivamente nos indica 20. Esto es debido a que ha estado repitiendo el bucle hasta que ha conseguido el valor que rompe la sentencia y salta. Tenemos que tener mucho cuidado con los bucles while, ya que podemos conseguir a veces generar códigos infinitos que dejen colgado nuestra página. Por ejemplo, si yo en lugar de x más más dijera x menos menos, es decir, le quitase 1, valiendo x1 jamás se cumpliría esta condición. Por tanto, estaría en el bucle eternamente. ¿Vale? Vamos a tener siempre especial atención, especial cuidado al desarrollo en nuestros bucles. Este es el bucle while. Hay otro muy similar que es el bucle do while. ¿En qué se diferencia el bucle do while del bucle while? Muy sencillo. La forma de construirlo, como veis, es muy parecida. Decimos do, escribimos las sentencias y después definimos el while. La diferencia entre el bucle do y entre el bucle do while y el bucle while es
que con el while, si no se cumple la condición de inicio, jamás se ejecutan las sentencias que contiene. Sin embargo, con el do while sabemos de que al menos una vez las sentencias del bucle van a ser ejecutadas. Por ejemplo, vuelvo hacia atrás y dejo while. Si yo hago que x valga 21, vamos a llegar aquí, va a hacer la comprobación, no va a ser cierta, va a saltar y x va a seguir valiendo 21. Jamás se ejecutará esta instrucción. Si yo, por el contrario, ejecuto un bucle do while, independientemente de que esta condición no se cumpla, esto al menos se va a ejecutar una vez, porque va a llegar aquí y va a decir haz x más, y entonces x ya va a valer 22. Y entonces, mientras se cumpla esta condición, no se cumple, pues entonces saltamos. ¿Entendéis la diferencia? Es exactamente lo mismo, es muy parecido, pero se diferencia en este matiz, en que con el do while sabemos de que al menos se va a ejecutar una vez la instrucción y con el while puede que no se ejecute nunca las sentencias que contiene. Dependiendo de la ocasión, pues nos interesará utilizar uno u otro. Por último, el bucle que nos queda es el bucle for. El bucle for nos va a permitir generar una ejecución del bucle más controlada. Por ejemplo, yo puedo decir que en mi bucle for, bueno, vamos a tener siempre tres parámetros distintos. En primer lugar vamos a tener la inicialización. Vamos a borrarlo aquí y vamos a hacerlo directamente. La inicialización, pues a x le digo que vale 1. Después tenemos la condición. Mientras x sea menor que 20. Y después tenemos el paso, que ahora vamos a ver lo que es. Podemos decirle, pues, x más 1, o x más 2, x más 8, x menos 1, en este caso, x más. Y aquí escribiríamos las sentencias que fuesen necesarias. Bien, ¿qué es lo que hace este bucle? Este bucle lo que hace es, para x igual a 1, y mientras x sea menor que 20, va a ejecutar este bucle y después a x le va a sumar 1. Si yo aquí dijese que le sumase 2, le sumaría 2. Si dijese que le sumase 8, sumaría 8. ¿Ok? De esta forma, este es un bucle que, a diferencia del bucle while, las sentencias se ejecutan un número determinado de veces. Es decir, sabemos cuántas veces va a ejecutarse el bucle. Este bucle sabemos que siempre va a empezar en 1, va a acabar en 20 y que va a ejecutarse sumando de 1 en 1. Sin embargo, con while o con cualquier otro bucle no tenemos este conocimiento previo. Es decir, a priori no podríamos decir cuántas veces va a ejecutarse. Bien, estas son las diferencias entre los tres tipos de estructuras que vamos a encontrarnos dentro de JavaScript para las sentencias iterativas. Más adelante seguiremos desglosando todo este tipo de funcionalidades. Además, con esta parte de aquí, la parte que acabamos de ver, podemos cerrar la parte de conocimientos básicos de programación necesarios para poder seguir o para poder continuar con la construcción de la programación para páginas web. Si nos fijamos, hasta ahora todo lo que hemos visto han sido, pues, figuras como pueden ser las variables, las funciones, las estructuras selectivas, las estructuras iterativas, hemos visto diferentes operadores booleanos, etc. Sin embargo, todo este tipo de herramientas de las que vamos a disponer no tienen sentido si no podemos aplicarlas al documento. Ahora que tenemos ciertas herramientas, ciertos elementos que hemos ido viendo a lo largo de las diferentes clases de este módulo, lo que nos interesa es conocer cómo podemos aplicarlas para manipular los elementos de la escena. Es decir, cómo utilizar
todas estas herramientas pues para construir una página web dinámica, para manipular la información previa que tengo dentro de mi HTML. En definitiva, nos queda que, sabiendo ya al menos la parte básica del desarrollo con JavaScript, ponerlo en funcionamiento, en escena, comenzar ya a manipular con ello, con estas herramientas HTML reales, en definitiva, comenzar a verle color a todas estas herramientas que hemos ido viendo, como iba diciendo. Para ello, es muy importante conocer la estructura del DOM, que es lo que nos va a ocupar la siguiente clase. Un saludo.